ciudad de Sorocaba, Brasil, del departamento de San Pablo, visitando esta maravillosa empresa, lo cual están desenvolviendo un transporte de esta pieza para disminuir el uso de bules, que se dice acá en portugués, sacolas del mercado para las compras de gaseosas, lo cual estamos acá para mostrar la práctica que tiene el usuario de estas piezas al entrar en el mercado a hacer tus compras, para disminuir el uso de bules para salir, llevar a vuestra casa. Lo cual voy a mostrar acá cómo se usan para el transporte de las gaseosas de 1,5 litros. Es muy práctico para hacer el uso. Poniendo acá, ya vamos a apretar donde quedará bien seguro para el transporte. Mira un poco, es un poco pesado pero no tiene ningún peligro, donde la persona va a caminar tranquilamente por la calle de la ciudad sin necesitar comprar usar el bule, las sacolas, lo cual no tiene problema de romper, caer, llevar a la casa de un amigo para el uso, lo cual es, mira, para quitar, muy práctico también. Ahora voy a mostrar acá de 600 ml también, que la persona puede comprar. Mira un poco, es muy práctico. Tranquilos, le da cualquier criatura, nuestro hijo, niño va a comprar en el mercado y llevar a nuestra casa, la madre, el padre, lo cual está esperando. Y yo, por visitar esta empresa, me quedé muy maravilloso, lo cual queremos hacer llegar a nuestro país, Paraguay, donde yo vivo. Y hoy llegando acá a visitar a estos amigos, una empresa de un gran suceso desde el año 2012, que ellos desenvolvieron esta pieza para el mercado libre, para disminuir el uso de sacola, para favorecer el ambiente también. Acá son la botella de 2 litros, lo cual es aconsejable transportar 3 piezas nomás. Entonces voy a mostrar. Mira un poco, muy práctico para transportar de 2 litros. La persona puede caminar sin ningún problema. También le voy a mostrar la utilidad que tiene para sacar la tapa, que a veces la persona con su mano tiene un poco de dificultad para quitar la tapa. Y acá hay el usuario también de la pieza para quitar la tapa. Mira un poco. Muy rápido se quita. Y acá están los colores, de diversos colores que tiene la pieza: amarillo, azul, verde, blanco, colorado y negro también. Y tiene otras piezas que también están desenvolviendo para la cervecita, que es muy práctico también, que para el año 2013 ya estará en el mercado. Y es muy práctico también la cervecita de vidrio, sin ningún problema pueden caminar y llevar. Entonces eso que estamos acá visitando esta empresa, lo cual está siendo también muy acierta acá en Brasil y en Paraguay también las ventas, que está un grande suceso. Y estamos mostrando acá, queremos presentar y creemos que vamos a tener un grande suceso allá en Paraguay y también en otros países, lo cual llegará a conocer esa pieza por nombre Transpetri. Acá